Iniciamos hoy uno de los temas que yo llamo cruciales para entender e interpretar correctamente la Biblia. Y me refiero al tema de los pactos o teología del pacto, o como la hemos titulado en esta escuela dominical, los pactos en la Biblia. Serán varios domingos que vamos a seguir esta enseñanza. Y para dar inicio a ella, le quiero invitar a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 8, del 5 al, vamos a leer desde el 5 hasta el 7. Hebreos capítulo 8, del 5 al 7. Si lo tiene, puede por favor ponerse en pie. Vamos a leerlo. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del de Cristo, claro, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pueden sentarse. Por muchos años, o durante muchos años, la forma como se ha entendido la salvación en el contexto evangélico y en consecuencia como se ha interpretado la Biblia, es lo que nosotros conocemos de manera técnica en teología como el dispensacionalismo pretribulacional. No es un trabalenguas, es el nombre técnico que recibe esa postura teológica. Dispensacionalismo pretribulacional. Y esa es la manera de entender la Biblia, partiendo de la suposición que Dios trata a los hombres de diferentes maneras durante el paso de la historia. Es decir, Dios lo trata de una manera, dependiendo de cuán antiguo es el hombre, así Dios lo trata, ¿verdad? Esa es la idea. De tal manera que dentro de esa perspectiva histórica o de interpretación histórica, se divide la Biblia básicamente en 7 secciones o 7 dispensaciones. Cada una de ellas inicia en un pacto y termina en un juicio. Y eso era fascinante en su momento. Ahora, no todos los pretribulacionistas dispensacionalistas o dispensacionalistas pretribulacionistas la interpretan de la misma manera. Hay unos que creen que hay 9 dispensaciones y entre ellos mismos hay discusiones y a los que lo dividen en más dispensaciones se les llama hiperdispensacionalistas, porque le añaden dos secciones más a su teología. Pero seguramente muchos de ustedes han estado familiarizados con esa manera de interpretar la Biblia. El dispensacionalista pretribulacional tiene 2 características principales. Ellos dividen la Biblia primero, hay una marcada y reiterativa interpretación literal de la Escritura, sobre todo en lo que tiene que ver con la profecía. Entonces, por eso es que ustedes lo van a encontrar haciendo unas maniobras exegéticas para hacer que las promesas de Dios sean cumplidas de forma literal. Por ejemplo, que Israel tiene que ocupar el terreno de tal a tal parte hoy en día. Entonces ellos encuentran la manera, o cuando encuentran metáforas refiriéndose a pueblos antiguos, Gog, Magog, Tubal, entonces empiezan a buscar en el tiempo presente qué naciones de hoy equivalen a las naciones antiguas para tratar de darle sentido a la expresión hiperliteral que ellos manejan de la Escritura. Bueno, eso es una situación. Y en segundo lugar, hay una clara distinción para ellos entre Israel y la iglesia dentro del programa salvífico. Para ellos,
Israel sigue siendo pueblo de Dios aunque hayan rechazado a Cristo, y Dios hará todo para restaurar a Israel. Ese es básicamente el pensamiento de ellos. Las 7 dispensaciones de ellos, simplemente para que las recordemos, son la primera dispensación, es la llamada dispensación de la inocencia. ¿Se acuerdan? Adán en el Edén empieza por un pacto y termina con un juicio. Adán es expulsado. La segunda dispensación es la llamada, para ellos, la dispensación de la conciencia. Duró 1600 y tantos años y empieza justo después de la expulsión. Empieza el pacto noético hasta el diluvio. La tercera dispensación, gobierno humano, es todo el tema del diluvio universal, en donde Dios salva a la familia de Noé. Ese es el gobierno humano. Puedo tener una confusión entre una y otra porque tengo años que no estudio las dispensaciones, me cansé de estudiarlas en su momento. La cuarta dispensación es llamada la dispensación de la promesa, que tiene que ver con Abraham recibiendo la promesa. En fin, la quinta dispensación es la llamada dispensación de la ley, con una duración de más o menos 1500 años. Moisés recibiendo la ley y todo el pueblo bajo la ley hasta la llegada de Cristo. La sexta dispensación es la llamada dispensación de la gracia, la cual comienza en el nuevo pacto y todo el mundo dice, mira, ahí hay una similitud con nosotros. No hay similitud, porque para ellos la dispensación de la gracia terminará. ¿Cuándo? Con el arrebatamiento de la iglesia. Para ellos la iglesia desaparece en el plan divino, y luego que desaparece la iglesia, eso se presta para muchos malos entendidos. Por ejemplo, ¿cómo es posible introducir a Israel si no es parte de la iglesia? Cosas como esa, es muy difícil. Y la séptima dispensación es un milenio literal de 1000 años. Ellos creen en eso, en un milenio literal. No lo creen de manera metafórica, interpretan Apocalipsis capítulo 20 de esa manera y creen que en el milenio Cristo vendrá a gobernar sobre Israel en un nuevo templo que será construido en el Monte de los Olivos, y allí volverán a haber sacrificios y demás, y se reestructurará el sistema levítico, cuando la carta a los hebreos dice que no tiene sentido reconstruir el antiguo pacto. Entonces, como se puede observar, muchas de las ideas que nosotros usualmente creíamos relacionadas con la escatología, relacionados con Israel, relacionados con el gobierno de Dios y con la interpretación bíblica sobre todo, están relacionadas con esta manera de observar la Biblia. No sobra decir que hasta antes del siglo XIX no se interpretaba la Biblia de esa manera, sino que los hermanos de Plymouth en el Reino Unido empezaron a trabajar ese tipo de interpretación. Hay también una parte un poco oscura en la manera como se llegó a dar esta forma de leer la Biblia. Posteriormente, John Nelson Darby, un predicador bastante entusiasta, popularizó la enseñanza, llenó el mundo con ella, hasta que llegó un señor llamado Scofield, y en su Biblia de referencia a Scofield, digamos que fue el encargado de hacer que se aceptara masivamente el dispensacionalismo pretribulacional como forma válida de interpretación. Su aceptación teológica vendría después con la teología sistemática de Lewis Sperry Chafer, que no puede confundirse ni debe confundirse con el gran autor reformado Francis Schaeffer. Se escriben diferente, para nosotros los latinos suena igual, pero le aseguro que un norteamericano podrá pronunciar correctamente y entender el apellido de forma distinta. Entonces, el verdadero protestantismo, más aún la fe reformada, nunca aceptó esa manera de interpretación bíblica, la cual consideraban censurable por una razón básica: Dios es inmutable. Y por Dios ser inmutable, nosotros concebimos la Biblia como una unidad, no como diferentes dispensaciones. Ellos dirán, no, nosotros tampoco. En la práctica sí lo hacen, sí lo hacen. Para nosotros la Biblia es una unidad,
pero la revelación en la Biblia es progresiva. Es decir, se va iluminando en la medida que pasa el tiempo, pero el Dios inmutable mantiene su palabra sobre lo que ha dicho. Es así que entendiendo la inmutabilidad de Dios, la eterna inmutabilidad de Dios, entendemos que Él no romperá las promesas que ha hecho desde un inicio. Dios prometió a Adán y a Eva vida eterna y Dios concedería a Adán y Eva y a un remanente de su descendencia vida eterna en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora, debo ser claro, la teología del pacto, como la entendemos nosotros, no es igual o no hay marcadas diferencias entre nuestros hermanos presbiterianos y reformados en general con nosotros como bautistas reformados o como nos llamaban en la antigüedad, bautistas particulares. Hay muy marcadas diferencias. De hecho, una de las cosas que más trabajo me ha tocado, me ha costado entender, ha sido las diferencias, porque yo fui formado en un seminario presbiteriano, pero como dice un amigo, yo era algo así como un presbibautista. Pero con pasado el tiempo he empezado a entender muchas cosas. No es sencillo el tema, pero creo que podemos aportar en la claridad. Hoy vamos a dar simplemente algunas generalidades. Primero vamos a definir lo que es un pacto, ¿verdad? Un pacto. Wayne Grudem define el pacto como un acuerdo legal inalterable, divinamente impuesto. Escuchen bien, un acuerdo legal inalterable, divinamente impuesto. Y aquí el Nuevo Testamento en particular es muy cuidadoso en el uso de las palabras. Recuerden que el griego es muy preciso. En el griego hay dos palabras para pactos. Hay una que es súnteke o sínteke, mientras que hay otra que es diáteke. La súnteke es un acuerdo entre voluntades entre iguales. Y digamos que hay algo que me gusta de Berkov, hay que leer necesariamente a los presbiterianos, sobre todo en los aspectos históricos, que ellos tienen más literatura en español, pero haciendo las aclaraciones pertinentes. Berkov dice que antes de que el Señor empezara a revelar el pacto como tal, había acuerdo de voluntades y ya existían textos legales entre iguales, como lo vemos en la literatura siria antigua, la literatura sumeria, la literatura acadia, incluso la literatura caldea, muy anterior a Moisés, en donde claramente se ven los rasgos de ese tipo de acuerdo. En Egipto también había. Es decir, acuerdo entre personas, entre seres iguales, como un contrato hoy en día, ¿verdad? Yo le vendo algo a usted, hacemos un contrato y es un acuerdo entre iguales. Yo me comprometo a cumplir y si no lo cumplo hay unas sanciones. Pero en la Escritura, los autores inspirados fueron muy cuidadosos de no usar esa palabra, salvo en una que otra situación. Ellos usaron la palabra diáteke, en donde el pacto es algo impuesto por Dios. Dios no le dice al hombre, mira, si tú quieres, podemos hacer un pacto y vamos a negociar las condiciones. No. Definitivamente Dios no hace eso. Dios lo que hace es decir, este es mi pacto, cúmplelo. Estas son las sanciones si tú no cumples mi pacto. Y si no lo quieres, y si a ti se te ocurre preguntar, Señor, y si no lo quiero cumplir, pues si no lo quieres cumplir, hay una condenación eterna por no cumplir el pacto. Es elemental, es como cuando un conquistador tomaba una nación. El conquistador no llegaba simplemente a tratar de negociar lo que ya había ganado. El conquistador decía, no, aquí vengo y mis condiciones para el pacto son estas. Y si ustedes no la cumplen, se mueren. Es algo parecido, solo que Dios es muy bueno. Es la diferencia. Dios nos da un pacto muy bueno para nosotros que jamás lo hubiéramos podido pensar. El Dios Todopoderoso excede nuestras expectativas de lo que es bueno, de lo que es adecuado. Quiero citar dos textos en la Biblia
Jeremías 31, 32 dice, hablando el Señor sobre el nuevo pacto, que el nuevo pacto es el pacto en Jesucristo por su sangre, el pacto cumplido, el nuevo pacto. El Señor dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pues bien, me llama mucho la atención que el Señor habla del pacto en términos de darlo. 31-32 dice, y en 2 Corintios 6-16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se da cuenta usted que en la Biblia el Señor simplemente dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo? Sí. ¿Cómo interviene la voluntad del hombre aquí? Interviene de manera pasiva, aceptando o recibiendo el pacto. Pero no pensemos que el hombre puede cambiar o modificar el pacto que Dios ha entregado. Otra definición muy interesante, creo que es de los mejores autores sobre pacto bautista, sobre teología federal que he leído, se llama Samuel Renihan. El doctor Renihan dice, un pacto es un compromiso sancionado. Un compromiso sancionado. Lo esencial de esta definición se ve en la palabra compromiso. Esto incluye la idea de obligación. En un pacto, dos partidos se obligan uno al otro, se comprometen uno al otro, pero un pacto es más que un compromiso o una obligación. Un pacto tiene sanciones que garantizan que ambos partidos actuarán conforme al compromiso o conforme al pacto, y si violan el pacto, habrá consecuencias. ¿Recuerdan la entrega de la ley? ¿Había consecuencias para violar la ley? Claro. ¿Hubo consecuencias en el primer pacto, en el pacto de Dios con Abraham? Claro. Siempre que hay un pacto, hay consecuencias. Dios dice, miren, aquí está el pacto, pero si lo incumplen, hay consecuencias. Consecuencias menores, consecuencias mayores, consecuencias disciplinarias, consecuencias condenatorias, pero siempre hay consecuencias cuando se violan el pacto. Entonces, hasta aquí hemos mencionado, hasta aquí no hemos dicho quién recibe las sanciones en caso de la violación del pacto, y eso será materia de otra clase, pero solo por adelantar, en el pacto de obras, en donde Dios celebra con Abraham el pacto, ¿quién recibía las sanciones en caso de que Adán pecara? El hombre, Adán. Pero en el pacto de gracia, ¿sabe usted quién recibe las sanciones? Jesucristo. ¿Cómo se va aclarando el tema en el pacto, cierto? Ahora bien, esta clase de teología del pacto o pactual también la conocemos en la Escritura como teología federal. Teología federal. R.M. Blackburn lo define de la siguiente forma. La teología federal manifestada simplemente es la visión de Dios y de la redención que interpreta las sagradas escrituras por medio de pactos. La Biblia conoce solo un Salvador en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Solo existe un camino para la salvación y ese es solo por gracia, solamente por medio de la fe puesta únicamente en Cristo. Debo advertir que los dispensacionalistas, muchos de ellos entienden esto y saben que la salvación es solo en Jesucristo, pero puede llevarlos a errores muy serios. Recuerdo que hace algunos años tuve un profesor de seminario, hace muchísimos años, cuando estaba haciendo mi primer instituto bíblico, que él se levantó en clase y escribió en el tablero que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley, era por guardar la ley. Y recuerdo que me levanté y le dije, profesor, lo siento, pero usted está equivocado. Toda la Biblia
nos enseña que la salvación es solo por la gracia en Jesucristo. Después de la caída no hay posibilidad de ser salvos, sino únicamente en Jesucristo. Es lo que dice la palabra del Señor. Y nos estresamos en una discusión y él llevó el asunto a la directiva del seminario y yo dije, bueno, me sacaron si todos creen eso. Y recuerdo que los del seminario le dijeron, no señor, usted está equivocado, profesor. El estudiante tiene razón. La salvación toda la vida es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Pero bueno, en buena hora. Ahora, las preguntas al final, porque puede ser que se resuelva en el transcurso de la clase. Ahora, ¿cómo están constituidos los pactos? ¿Cuáles son los elementos del pacto? Bien, siempre que tengamos delante de nosotros un pacto, este tendrá una forma o una construcción y podemos distinguir estas partes y nos puede dar una idea de que todos los pactos de Dios con el hombre son similares. Voy a usar a un autor presbiteriano muy apreciado, pero que obviamente no estoy de acuerdo en muchas cosas con él, sobre todo por la visión federal del pacto. Es el hermano Guillermo Green, al que admiro mucho, sobre todo en la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero quiero tomar esta parte de los elementos del pacto porque es muy importante para identificar esos elementos. En primer lugar, debemos decir que en todo pacto Dios toma algo. En segundo lugar, Dios separa y crea algo nuevo. Dios toma, Dios separa y crea algo nuevo. En tercer lugar, Dios habla. En cuarto lugar, Dios establece señales o sellos para celebrar el pacto. Y en quinto lugar, Dios provee para el futuro del pacto, para la continuidad. Es más, tomando el mismo texto de Guillermo Green, veamos esos elementos en el primer pacto o pacto de obras, que es el pacto que incluso algunos no aceptan, por decir que no tiene los elementos del pacto. Pero vamos a ver cómo en ese primer pacto están descritos todos los elementos que debe tener un pacto. En primer lugar, Dios toma. ¿Qué hace Dios en Génesis capítulo 2, en versículo 4? Dios toma de la tierra, o toma la tierra de todo. Dios había hecho el universo, ¿verdad? Y estaba la arena ahí, la tierra, y Dios toma la tierra y forma a Adán. Lo toma del barro de la tierra y hace la figura. Segundo lugar, Dios separa del barro esa nueva criatura y sopla en ella aliento de vida. Es decir, Dios separa. Ya el hombre no es la tierra, es una criatura formada a imagen y semejanza de Dios. Dios lo separa de la tierra y lo hace para él. Él recrea, hace algo totalmente nuevo para su propia gloria. Tercero, Dios habla. Dios le habla a Adán, le da su nombre. Te llamarás Adán. ¿Se acuerda del hebreo Ish? Hombre, Adán. Y le da órdenes muy precisas. Le dice, tú vas a cuidar el huerto. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y con frecuencia vemos en todos los pactos bíblicos, después de la caída en pecado, que Dios da nombres nuevos a sus hijos y Dios les habla dándole leyes, preceptos, mandatos para que se puedan mantener dentro de ese pacto. Es decir, existen líneas claras de autoridad y existe una relación formal entre Dios y su siervo. Es decir, Dios determina la forma como nos vamos a relacionar con Él. Y es por eso que los pactos siempre son, en ese sentido, unilaterales. El hombre no puede jamás proponer un pacto, porque sería un atrevimiento. Es como, volvemos al ejemplo, entra un ejército, conquista, están todos armados, y de pronto en ese momento a alguien se le ocurre decir, yo quiero poner condiciones para la conquista. Te acaban de conquistar, el que pone condiciones es el que está allí.
¿Y cuál es la condición después que estás allí? Bueno, que me maten solo con 9 balas. Bueno, en cuarto lugar, los pactos incluían señales visibles. ¿Cuáles serían las señales visibles de este pacto en Edén? Los 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, esos 2 árboles eran señales. En los pactos nosotros vamos encontrando sacramentos, ¿verdad? O ordenanzas, como lo llamamos los bautistas reformados. Pero entonces aquí lo que vemos es que Dios da señales que son públicas, que son visibles y que deben celebrarse. Y me encanta algo que dice en esta parte. Dice que debemos tener muchísimo cuidado con la forma como celebramos las ordenanzas, porque las ordenanzas no pueden ser simplemente el recordatorio de algo, como tan ligeramente juzgamos muchas veces. Es muy triste cuando al evangélico que no abraza la fe reformada se le pregunta para él qué es la cena del Señor, y lo único que dice, no, es un recordatorio. No es un recordatorio. Ese es uno de los elementos simples de la cena del Señor. Pero nosotros como creyentes reformados creemos que Cristo viene de manera especial y poderosa al encuentro nuestro cuando hay cena del Señor. Y eso lo sabemos por lo que la misma palabra dice. Entonces, tengamos eso en mente, pensemos eso por un momento. Dios da señales. Y no solo en este pacto de Adán, sino que vamos a ver las señales en todos los pactos, incluso en el nuevo pacto, donde vemos que hay un cambio dramático en la manera como vemos las señales de pacto. Son más sencillas, pero mucho más fuertes y más frecuentes. Y eso hace tan diferente al nuevo pacto del antiguo pacto. Y aquí vemos que no hay 2 administraciones como nos puede decir la teología presbiteriana, sino 2 pactos bien definidos, el nuevo y el antiguo pacto. En quinto lugar, Dios provee para la continuación del pacto. ¿Qué le habrá dado Dios a Adán para continuar el pacto? ¿Qué sería? Una esposa. Porque el pacto no podía seguir si Adán no se reproducía. Entonces Dios le daría a Adán una esposa para que juntos levantasen otras personas que participaran en las bendiciones de este pacto. Pero también había, obviamente, sanciones, ¿verdad? Entonces, esta estructura, les decía yo, es muy fácil de seguir a través de toda la Escritura. Ahora, los pactos en la Biblia. Bueno, entramos a esta parte que es bien interesante, disculpen. Mientras que los teólogos y pastores han explicado la teología pactal de varias maneras, digamos que los pactos en la Biblia son básicamente 3. Sí. En primer lugar, aunque no los voy a decir en orden revelativo, pero digamos que en primer lugar vamos a encontrar el pacto de redención. ¿Por qué lo nombro antes del pacto de obras en Adán? Porque el pacto de redención ocurre en la eternidad. Algunos teólogos le añaden a eternidad la palabra pasada. Eso es una manera didáctica de tratar de ilustrar la eternidad, pero no existe eternidad pasada, presente o futura, porque la eternidad que es eternidad y es un estado totalmente contrario a lo temporal. Pero tratando de entender lo que pasó, digamos que el pacto intratrinitario ocurre en la eternidad pasada. Digamos así, ¿verdad? El pactum salutis se refiere al acuerdo intratrinitario hecho en el cielo entre los miembros de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que estén viendo el video que son unitarios, entiendan que no hay posibilidad alguna de salvación en la fe unitaria. No hay, porque la economía de la salvación es absolutamente trinitaria. En la eternidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acuerdan salvar al hombre. El Padre decreta eternamente la salvación. El Hijo tomaría el lugar de
el sustituto de aquellos que violarían el pacto de obras. Y el Espíritu Santo aplicaría en el corazón. Aparte de eso, la ofrenda por el pecado, que es el sacrificio de nuestro Señor, la ofrenda expiatoria, mejor, que es el sacrificio de nuestro Señor, tenía que presentarse ante alguien. El Señor, como sumo sacerdote y ofrenda por el pecado, tenía que presentarla ante Dios Padre por el poder del Espíritu. Por lo tanto, si no está esta concepción en la mente, en el corazón, no podemos decir que la persona sea creyente en la salvación en Jesucristo, aunque declare que es salvo solo por Cristo. Ahora, dentro de ellos hay hermanos que no entienden, y digo hermanos que no entienden, pero que se han entregado de alguna manera a esa obra. ¿Cómo? No lo sabemos, es un verdadero misterio, pero es por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el pacto de redención. Pero viene el segundo pacto, que es el pacto de gracia, el pactum gratis, el cual es la revelación de la manera o la manera como se lleva a cabo en la historia el pacto de redención. Eso es el pacto de gracia. En la historia, Dios revela. ¿Dios revela en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Aquí vamos a ir encontrando ya diferencias con los hermanos presbiterianos. Los hermanos presbiterianos ven Génesis 3:15 y dice, aquí se inaugura inmediatamente el pacto de gracia. No, ahí hay una promesa que irá siendo revelada progresivamente a lo largo de toda la Escritura, pero el pacto de gracia, el nuevo pacto, ¿dónde lo vemos cumplido? En Jesucristo. Pastor, pruébelo. Esta es mi sangre, dice el Señor, sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Si Cristo no venía, no había ningún nuevo pacto. Así de sencillo. Entonces vemos el pacto de obras, el pacto cumplido en el tiempo, y algunos tienen dificultades con esto. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, mi salvación fue decretada desde antes de la fundación del mundo, fui elegido desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto, ¿de qué tengo que preocuparme? De convertirme, ni de tener fe, ni de nada de eso. Y uno le dice, sí. ¿Y cómo ves el sacrificio de Cristo que ocurre en el tiempo? Si tu supuesta elección no pasa por el Calvario, si tu fe no mira la cruz, estás muerto en tus delitos y pecados todavía. Si no puedes ver a Cristo. Hace algunos meses discutía con un varón sobre este tema. Él decía, necesitas arrepentirte, porque la Biblia dice que te arrepientas, y si no ves la cruz no te vas a arrepentir. Si no ves a Cristo no te vas a arrepentir. Si el Espíritu no aplica la salvación en ti, no te vas a arrepentir, sigues condenado. Y se quedaba pensativo, pero dudo mucho que haya reflexionado sobre el tema, ¿verdad? Entonces, el tercer pacto, aunque en el orden cronológico sería el primero, es el pacto de obras. ¿Y cuál es? Es el pacto de Adán, o el pacto adámico, ¿verdad? Entonces, debemos tener eso claro. ¿Cuál sería el orden que aparece en la Biblia? El pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia, ¿verdad? El pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracias. Ahora, un punto importante antes de dar un resumen muy rápido en estas generalidades, en esta introducción a la teología del pacto, sobre el lugar de Cristo en los pactos. ¿Cuál es el lugar de Cristo en los pactos? Pues bien, es evidente que Cristo ocupa un lugar prominente en cada uno de los pactos. En el pacto de obras, ¿cómo así, pastor? ¿Cristo estaba presente en el pacto de obras? Sí. ¿Quién hablaba con Adán cuando iba cayendo la tarde en Edén?
No me digan que Dios el Padre, porque ahí sí. Cristo hablaba con Adán. La segunda persona de la Trinidad que hablaba con Adán. ¿Qué le dio Cristo? Mandatos. El que le dice, no comas del árbol del que está en el centro. El que le dice, este es el árbol de la vida, puedes comer de todo esto. El que le presenta a la esposa a Adán es Cristo. Por lo tanto, lo que nosotros vemos siempre es Cristo, Cristo, Cristo. ¿Quién juzgó a Adán después que Adán transgredió el pacto de obras? Cristo. Es Cristo el que lo juzga. Ahí vemos un lado que muchos no conocen de Cristo, el Salvador. El Señor se muestra como juzgando, como juez. Y es Él el que los expulsa. Pero antes, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? Los cubre de pieles. Dirán los ambientalistas, pastor, eso era piel sintética. No, el Señor mató a un animal, ritualmente puro tenía que ser, y cubrió con la piel del animal, probablemente un cordero, a Adán y a Eva. Los cubrió de manera digna y luego los expulsó y les puso la barrera. Cristo lo vemos allí actuando en el pacto de obras. Y en el pacto de redención, ¿qué lugar tendrá nuestro Señor Jesucristo? En el pacto de redención, en el acuerdo intratrinitario, nuestro Señor Jesucristo es el que se presenta delante del Padre y dice, yo doy mi vida por ellos, yo me hago hombre, yo me revelo, yo voy a la cruz, sufro de manera sustituta, y eso lo hace desde la eternidad, ¿verdad? Y naturalmente, en el último pacto, en el pacto de obras, Cristo es quien de manera clara le da al hombre, le provee la salvación. Una vez el Señor va a la cruz, el Señor resucita de entre los muertos, el Señor asciende a los cielos. ¿En qué momento ocurre eso? Ocurre en la historia. Lo primero, el acuerdo de redención es en la eternidad, pero ahora en el pacto de obras, Cristo de manera real se muestra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Evangelio según San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Cristo se muestra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en todos los pactos que nosotros vamos a ver, después del pacto de obras, siempre vamos a encontrar a Cristo revelándose a través de tipos, figuras y sombras. En el pacto noético, por ejemplo, en el pacto de Noé, si nosotros empezamos a recordar toda esa figura, el arca misma es figura de Cristo. Es un símbolo de Cristo, de la salvación que es en Cristo. Es más, ¿usted recuerda quién cerró la puerta del arca? El Señor. Una vez entrado, Él cerró y nadie podía salir y nadie podía entrar. Y es por eso que tenemos el dicho que se puede caer en el barco, pero no del barco, cuando hablamos de la salvación. Porque generalmente la figura que tenemos de la salvación es como un barco sin ningún tipo de compartimentos, abierto. Claro, en un barco así es probable que usted se caiga por la borda y no haya posibilidad de salvarlo. Pero estamos hablando del barco, de un arca que está totalmente sellada y en donde Dios es el que tiene cerrada la puerta. Y una vez adentro, imposible salir. Es así. Pero sigamos adelante. En el pacto mosaico, Cristo ¿cómo participa? Primero da la ley. El Señor da la ley que es una revelación de su propio carácter. El carácter santo de Dios es mostrado a través de ese pacto. Y no solo eso, las sanciones de la ley están claramente allí en Jesucristo, si no crees en la ley. Pero más allá de eso, vayamos a los aspectos ceremoniales de la ley. Empecemos por ¿dónde? ¿Por el tabernáculo? ¿El tabernáculo es figura de Cristo? Sí, es figura de Cristo. ¿Los sacerdotes son figura de Cristo? Sí. ¿El sumo sacerdote es una figura de Cristo? ¡Wow! Es impresionante que en todo esto esté Cristo mostrado una y otra vez. Cristo es el cordero de los sacrificios, los corderos son el tipo de Cristo. Y en todo eso encontramos a Cristo.
en el pacto davídico. Vayamos hasta el pacto davídico, que es el último de los pactos que podemos seguir en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Entonces, en el pacto davídico vemos a Cristo. El mismo David tiene momentos tipológicos, momentos en que es imagen de Cristo, no en el pecado. En los momentos en donde David se muestra su piedad, es tipo de Cristo, y vendrían muy buenas promesas para David relacionadas con el linaje. No faltará un varón que se siente en tu trono. Y es una figura que apunta hacia la eternidad, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay un pacto de obras inicial. Y luego vienen estos pactos, el pacto noético, en donde vemos que el Señor empieza a tomar un grupo particular que le dará vida. Luego viene el pacto abrámico, en donde que recibe las promesas, la tierra, en donde se desarrollarían los eventos redentores. Luego viene la ley, los creyentes que están bajo esa promesa reciben una ley perfecta, la cual deben vivir de acuerdo a esa ley, y posteriormente reciben, pero todavía no tienen gobernante. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces Dios les da un rey. Pero todo esto es parte del antiguo pacto. Pero no hay gracia allí. Sí hay gracia revelándose progresivamente, pero eso es el antiguo pacto, ¿verdad? Hasta que finalmente llegamos al nuevo pacto. Y en el nuevo pacto es evidente que Cristo está presente en todo. Su cuerpo, su vida, su obra en la cruz, su sangre, su resurrección. Cristo se muestra siempre en todos los pactos en la Biblia. Cristo, Cristo, Cristo. Y es por eso que es imposible no ver a Cristo en todos los lugares de la Biblia. Cuando interpretamos la profecía de manera tan hiperliteral, se corre el riesgo de no ver a Cristo. Ahora que nuestro hermano Jonathan leía Isaías 53 al principio del servicio, haciendo el llamado a la adoración pública, me llamaba muchísimo la atención que recordaba que los judíos interpretan ese pasaje cuando lo leen, porque está prohibido en las sinagogas, pero cuando lo leen, lo interpretan como si este siervo sufriente fuera el pueblo de Israel. Pero uno leyendo el versículo 6 de allí, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es evidente que no es el pueblo de Israel, porque el pueblo no puede ser quien peca y quien sustituye al pueblo en pecado. Es decir, tú no puedes pecar y luego ponerte en la cruz y sustituirte a ti mismo. No, es evidente que está hablando de Cristo. Entonces, Cristo está claramente revelado o se muestra en toda la Escritura. Ahora bien, pasemos al siguiente punto, que es los materiales del pacto. Y nuevamente quiero tomar algunos apuntes de Samuel Renihan para hablar sobre los materiales del pacto. ¿Qué es lo que define realmente un pacto? El material de que está hecho. El material. Y hay dos pactos diferentes, por lo tanto hay dos materiales diferentes. El pacto de obras, que se recapitula muchas veces en el Antiguo Testamento, está hecho de leyes. De leyes. Si haces esto, vivirás. Si no lo haces, pues mueres, ¿verdad? Entonces, el pacto tiene una forma específica cuando está hecho de leyes. Pero el nuevo pacto no está hecho de leyes. ¿De qué estará hecho el nuevo pacto? De promesas. Y en el texto que leímos al inicio, dice que el nuevo pacto tiene mejores promesas, porque sí, el antiguo pacto tenía promesas, pero no eran tan buenas como las del nuevo pacto.
El nuevo pacto está lleno de promesas y por lo tanto se reciben es por la fe. Las promesas se reciben mediante la fe. En un pacto de obras, el confederado gana o merece el premio. Eso es en un pacto de obras. Y Dios decide cuál será la obediencia necesaria y el premio asociado. ¿Se acuerdan que en el primer pacto, en el pacto de obras, cuál era la promesa asociada, el premio? ¿Cuál sería el galardón? La vida eterna. Pero el hombre no pudo guardarlo, porque es imposible para el hombre guardar el pacto de obras, aún en su mejor momento, ¿cierto? En el momento cuando estaba inocente, sin mancha, en santidad. No podemos guardar la ley perfecta del Señor. ¿Por qué? Porque es del Señor y es muy perfecta, es la ley de Dios. En fin, entonces en el pacto de obras ocurre eso, pero en el pacto de gracia, donde recibimos las promesas, vemos que no se gana o merece el premio, sino que Dios otorga la bendición en virtud de lo que Él hace, no en virtud de lo que nosotros podamos hacer. Entonces ahí está una gran diferencia. Por un lado está los pactos basados en la ley, en haz, deja de hacer, y los pactos basados en la promesa, es decir, en lo que Dios ya hizo. ¿Cuál cree que estimulará más el alma a la santidad? Las promesas. Porque es lo que Dios ha puesto delante de nosotros por Él, que es mucho mejor lo que Él ganó a lo que yo puedo ganar. Alguien ilustraba de una manera cruel esto, diciendo que él se imaginaba la entrada a los cielos y llegaba alguien que toda la vida ha creído en su justicia y ha llevado una vida moralmente aceptable, tratando de guardar la ley, y tocando la puerta de los cielos dice: bueno, aquí estoy, Señor, dame lo que merezco. ¿Cómo no? Vete al infierno. Ahí está todo lo que tú mereces. Pero mientras llega otro que toda su vida ha estado confiado, bueno, toda su vida no, desde que fue rescatado por Cristo, ha confiado en Él y se presenta con mucho temor y temblor delante del Señor y le dice: Señor, sé que no merezco estar aquí. Vengo desnudo delante de ti. Y el Señor seguramente le dirá: no vienes desnudo, vienes cubierto por Cristo. Buen siervo has sido. Pero yo ¿en qué momento? No, buen siervo has sido. Entra en el gozo de tu Señor. Wow. Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Uno produce soberbia, produce autocomplacencia, autoindulgencia y juzgamiento a los demás. Si usted conoce personas así, no crea que están bajo el pacto de obra, simplemente es su estructura moral. Pero el pacto fundado sobre promesas produce perdón, aceptación, gozo, santidad, búsqueda de la persona de Cristo continuamente. Finalmente vamos a entrar a otra parte antes de que ustedes pregunten. Vamos a entrar a los pactos en la Biblia. Habíamos dicho que básicamente son tres. El pacto de obras es el primero. Ahora sí estoy en orden revelativo. La teología del pacto reformado enseña que el Nuevo Testamento muestra que Dios hizo un pacto con Adán en el jardín del Edén, debido a que Dios creó a Adán a su propia imagen. Fue creado en conocimiento, justicia y santidad, Efesios 4:24, Colosenses 3:10, lo que significa que Adán tuvo la obra de la ley moral escrita en su alma y podía cumplirla, ¿verdad? Hay textos como Oseas 6:7 que dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Romanos 5:12 al 14, recuerden que aquí hay un contraste entre Adán y Cristo, dos cabezas federales de dos pactos totalmente diferentes, no de dos administraciones, dos pactos totalmente diferentes, dos cabezas federales. Romanos 5,
12 al 14 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dos cabezas federales, pero entonces aquí vemos que Adán es representante del pacto de obras. ¿Quiénes están bajo el pacto de obras? Todo el que no esté en el pacto de gracia. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En segundo lugar, el pacto de redención, pacto intratrinitario, que ya habíamos hablado, es el celebrado por Padre, Hijo y Espíritu Santo antes de crear al hombre, ¿verdad? Algunos pasajes que nos pueden servir, Juan 17, 2 y 6, disculpen. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuándo se los dio el Señor? ¿Cuándo se los dio el Padre al Hijo? Lea toda la oración sumo sacerdotal y se va a encontrar que Dios se los dio antes de la fundación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y en Romanos 5, 18 al 19 nuevamente habla de que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pacto de gracia tiene su fundamento en el pacto de redención, solo que el pacto de gracia ocurre en el tiempo. A través del pacto de gracia, el elegido recibe la salvación. Por el pacto en Jesucristo recibe la salvación. Algunos textos, Hebreos 9, 15 al 17 dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, esto es una breve introducción. Posteriormente iremos desarrollando toda esta magnífica temática de la teología del pacto bautista y la vamos a seguramente a entender de una mejor manera.